Hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, la quinoa. ¿Qué está pasando con nuestro ancestral grano andino? Los precios para el productor están muy bajos, ya se produce quinoa como un commodity prácticamente en muchos países del mundo. ¿Qué alternativas tienen nuestros productores? ¿Qué va a pasar con este producto? Para conversar sobre este tema, tenemos hoy como invitado a un experto en granos andinos, el doctor Mario Tapia. Él es agrónomo de profesión, PhD, investigador, consultor internacional, catedrático, funcionario, ha sido funcionario de organismos internacionales para la agricultura. Tiene múltiples publicaciones referidas a nuestra biodiversidad. En fin, ha hecho y sigue haciendo muy importantes aportes a la agricultura andina peruana y recientemente ha publicado una nueva obra, el libro Granos Andinos, Potencialidades y Desafíos. Sobre eso vamos a conversar también el día de hoy. Bienvenido, doctor Tapia, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en su programa. Bienvenido igualmente, felices de tenerlo para conversar sobre este tema tan interesante. Doctor, por favor, descríbanos un poco el panorama de la quinoa, cómo estamos actualmente. Bueno, quizás es importante reconocer la evolución que ha tenido no solo la quinoa, sino los granos andinos, ¿no? Tanto la cañigua como la kiwicha. Si nos remontamos a, vamos a decir, el siglo pasado, teníamos una población mejor distribuida en el país, no concentrada en ciudades. Entonces la alimentación era mucho más relacionada a los productos locales. Lima no tenía más de 1 millón de habitantes y la población estaba en la sierra en la época pre-reforma agraria. En ese sentido, la alimentación, lo digo personalmente porque yo soy de Ayaví y Puno, nuestra alimentación era basada en los cultivos nuestros, en granos andinos, las papas, el maíz, etcétera, y las ciudades consumían relativamente proporcionalmente menos. En ese sentido, es cierto que la población andina ha mantenido la tradición del consumo de estos granos andinos, quinoa, cañigua, kiwicha, y en los últimos años ha habido un interés, acuérdense ustedes en los años 85, cuando hubo el boom de la kiwicha, del amaranthus. Entonces había un gran interés en este producto. Ahora, lo curioso es que siempre ha sido, eh, voy a hacer una frase un poco dura, si lo consumen poblaciones como Estados Unidos y Europa, debe ser bueno, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, con hasta el amaranthus que se mencionó que se había consumido en los viajes, digamos, los viajes interespaciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo digo porque, mire, la historia nos muestra algo bien interesante. El presidente Prado, 1945, interesado en que se consuma más estos cultivos, promovió que se consumiera por lo menos un 5 un 8% la quinoa en la alimentación, porque ya se veía que cada vez se iba menos consumo de este grano. Que por supuesto muchas empresas de ahora importadoras de cereales, y aquí hago para el público algo bien diferencial. Granos andinos es muy diferente a cereales, nutritivamente, en producción y en productividad, etcétera. Entonces no debemos comparar nuestras quinoas, cañiguas y kiwichas con los cereales. Es un alimento superior y que debería tener un uso adecuado. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Se promueve el Año Internacional de la Quinoa y muchos países que ya se habían interesado algo, Estados Unidos, algo en Europa, les interesa mucho más y adquiere la quinoa sobre todo un nivel internacional. Es importante reconocer que ahora más de 100 países producen quinoa en pequeña, mediana o gran escala. Gran escala, por ejemplo, como España, que se ha interesado mucho y que incluso paradójicamente nos ofreció vender quinoa
hace un par de años, ¿no? Felizmente no progresó esa situación de importar quinoa, ¿no? Bueno, su pregunta es muy importante. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que al haber extendido el cultivo de quinoa en el mundo, pues los precios de exportación también han bajado. Curiosamente, por ejemplo, ahora de lo que estaba en 5, incluso hasta 6, 5 dólares el kilo, ahora no pasa de 2 dólares, 2 dólares 20, con todos los gastos que hay de exportación, las exigencias de calidad, etcétera. Bueno, eso nos debía enseñar que como la historia en el Perú, siempre pensamos en que el éxito es exportar solamente y no consumir localmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, su pregunta y sus observaciones de que ha bajado el precio, no es tan cierto. Y no lo digo esto porque quisiera subvalorar la situación de esa baja de precios de exportación al precio nacional, sino que debemos reconocer, y eso después lo vamos a comentar en el libro, hay sistemas de producción diferentes de quinoa. Una es la quinoa en el altiplano, en la cual la producción está en 1.200, quizás 1.500, y en los mejores casos 2.000 kilos por hectárea. Y otra es la producción de la quinoa en los valles interandinos, que pasa sobre las 2,5, 3 toneladas. Y otra en la zona que se llama Yunga, por ejemplo, aquí en Majes, en Santa Rita, donde los rendimientos son sobre los 4.000, 5.000 kilos por hectárea. Por supuesto que las tecnologías son diferentes, las condiciones ambientales son diferentes, y eso nos debe hacer reconocer que también los precios son variables. Yo mantengo cierta información de mercados y está el kilo de quinoa en 5,50, 6 soles en bolsas muy sencillas o a granel. Ahora, lo que ocurre es que este granito, una vez acopiado, una vez pasada 2 o 3 cadenas de comercialización, llega a la industria, lo transforma y cuando vamos a un supermercado está sobre los 20, 25 soles el kilo, lo cual lo hace pues imposible en la alimentación popular. Entonces yo creo que ahí están los problemas, ¿no? La comercialización, debemos aprender que está muy ligada al beneficio económico, a la tecnología que se está utilizando, ¿no? Nosotros, soy puneño, siempre nos quejamos de sequía, lo cual es pues una cosa irrisoria, ¿no? Porque tenemos agua, subsuelo a 3, 4 metros, 5 metros máximo y podríamos tener sistemas de riego muy competitivos para mejorar la producción y la productividad. La calidad de la semilla, que no es toda siempre la mejor. La fertilización, que ahora, por ejemplo, con el famoso tema de la urea, nos debería hacer pensar en alternativas que hay. Y eso es un país que, otra vez, dependemos de la exportación y de la importación como que las únicas soluciones. Entonces, la materia orgánica que tenemos en las zonas agrícolas y agropecuarias podría ir reemplazando a esta necesidad de fertilizantes químicos. Sí. Entonces Doctor, se va, el panorama es así, ¿no? Complejo, sistemas de producción, mercado y lo último, el hábito de consumo, ¿no? Pensamos que solamente la quinoa se puede consumir en platos gourmet, en platos muy especiales, lo cual no es cierto. Y termino aquí. Un pesje y una lagua, pues son alimentos que la mayoría de amas de casa urbanas no conocen bien estas preparaciones que podrían ser muy alimenticias. exacto. Doctor, pero ha pasado, como se dice, mucha agua bajo el puente desde el año 2013, que se declaró el Año Internacional de la Quinoa. No sabemos si para bien o para mal, creo que más para mal que para bien para países como el nuestro, Perú, Bolivia también, ¿no?
en que se difundió mucho este consumo de la quinoa al punto que, bueno, como usted dice, ¿no? Más, como 100 países ya producen, ya no tenemos la exclusividad, ¿no? De este producto. Pero a pesar de todo esto, en el Perú se consume poco, ¿no? Es el mundo que ha Exacto. aprendido a consumirla, la consume, la compra, la produce. Tienen variedades de platos, de formas de preparación, pero en el Perú no sé si se habrá incrementado el consumo. En todo caso, debe ser muy, muy poco. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente, el tema de consumo. También nos hacemos la idea de que se consume en grandes cantidades en Estados Unidos, Europa. No es cierto. En Europa todavía se consume una o dos veces al mes. Y entonces es un plato que son poblaciones que, en primer lugar, valoran el valor nutritivo que tiene la quinoa y lo consumen preparando platos locales, una mezcla, una mistura, vamos a decir, de sus platos. El muesli, por ejemplo, para ellos, el muesli con quinoa. El muesli es tradicionalmente en Europa, son cereales, pero a los cuales añaden quinoa. Lo que ha pasado en nosotros es que tenemos, pues, y los medios de comunicación, cuando divulgan adecuadamente sobre la quinoa, ¿no? La propaganda está llena de fideos como en Italia, etcétera, y harinas, y solo nuestra cultura agroalimentaria pues es muy sesgada a depender de productos importados, ¿no? Nosotros importamos 1.000.000, más o menos 300.000 toneladas de trigo al año. Entonces, claro, esto ha cambiado totalmente la costumbre que yo decía que inicialmente con una población mejor distribuida había todavía cultura. Puno, Arequipa, todo el sur es consumidor de quinoa. Los índices son, por ejemplo, el siguiente, ¿no? Se consume 1,8 kilos de quinoa por habitante por año. Y compare usted más de 40 kilos por habitante por año de arroz y no se diga de trigo. Entonces, nuestro, y creo ahí fallamos un poco en la divulgación, ¿no? Cómo hacer platos simples y tratar de... Yo tengo la suerte que en mi casa consumimos más de 8 o 10 kilos, o por lo menos más de 12 kilos de quinoa al año, pero que la utilizamos en bebidas, en postres, en platos, como dije, la lagua. Yo no sé, estoy hablando algo quizás no conoció, la lagua, o sea, es un plato tradicional nuestro que se puede consumir una o dos veces por semana. Incluso hay sugerencias, ahí creo que nosotros perdemos la creatividad. Por ejemplo, el arroz podría ser suplementado con un pequeño porcentaje, 10% de quinoa. Si solo eso ocurriera, se imagina la cantidad de quinoa que deberíamos producir. Ahora, viene también los costos que ya mencioné. No es, si usted va al mercado del altiplano de Arequipa, quinoa ya lavadita, bien preparada, está en 6 soles, 6,50, lo cual no es un mal precio, porque hay que compararlo no con el trigo nuevamente, lógicamente a una persona, a una familia que no tiene muchos recursos siempre va a buscar alimentos más baratos, pero el valor alimenticio en un porcentaje no sería tan oneroso en su alimentación. Entonces, su pregunta es muy apropiada, ¿no? ¿Qué hacer para divulgar mejor el consumo? Y ahí uno también, no solo de los granos andinos como la quinoa, la cañuga y la kiwicha, sino el maíz. El maíz tostado puede reemplazar el pan en cierta forma. Tenemos raíces muy importantes, camote, yuca, etcétera. Lo que nos falta es un poco de valorar nuestros alimentos y consumirlos más, ¿no? Doctor, ¿y a usted no le parece que, por ejemplo, en los colegios, que tanto, creo que hasta importan alimentos envasados para darles un desayuno a los niños, tantos alimentos nuestros que podemos dar ahí preparados, ¿no? O sea, ese ya es labor del Estado, tanto la difusión Sí, de estas preparaciones.
como también comprarle, por ejemplo, su producción a los productores altoandinos, ¿no? De quinoa, de tantos productos, y entregarlos a los colegios, porque los niños realmente en esos desayunos que les entregan, no creo que les estén dando muchas cosas muy nutritivas, teniéndolas a la mano, ¿no? A ver, hay veces criticamos un poco duro a estos programas sociales, pero no hay que comprenderlos también, ¿no? Sus reglamentos son muy especiales. Compre lo más barato posible para que llegue a más niños. Y ahí pues está, está el error, ¿no? Ahora, yo lo he pensado bastante, ¿no? Las normas nacionales se aplican pues, a países más homogéneos, pero nosotros tenemos un país muy diverso. Entonces yo confío mucho más, ojalá, en los nuevos municipios que tengan programas más apropiados. Es decir, no es solo comprar lo más barato, sino comprar lo más apropiado nutricionalmente. Y ahí viene el problema gravísimo, ¿no? De la honestidad que debe haber en esos programas, porque si hay, no quiero exagerar, pero la cantidad de acuerdos que hay, mire, yo le compro a usted, pero ya sabe qué porcentaje es para los compradores, ¿no? Entonces, de programas sociales. Sí. Entonces ahí está el gran problema. Pero siendo positivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mencionaba esta alternativa de promover el consumo de la quinoa en un porcentaje en el arroz. Un arroz chaufa con 10% de quinoa es mucho más nutritivo y crea mercado. El Perú está alrededor, también ha subido su producción de quinoa, a pesar de todo. Estábamos en 35, 38.000 hectáreas y hemos pasado a 60.000 hectáreas, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y el potencial es puede llegar a 100.000 hectáreas, que nos daría una mucho mejor alimentación. Pero estos cambios tienen que ir unidos a lo que usted menciona, incluirlos en los programas sociales bien hechos. Los cuarteles, ¿por qué no? También. Y sobre todo yo lo que menciono es programas a las madres gestando. No se imagina el beneficio nutricional que tiene una madre que está gestando un niño. Y esa debía ser la propaganda. Esa visión nuestra de exportar por exportar y incrementar la exportación. Alguna vez un buen economista, bien capaz, nos decía, no, pues es lo mejor, vendemos, tenemos divisa y con eso compramos alimentos baratos. Las guerras estas y la situación mundial cada vez nos va a enseñar que si no tendemos a una seguridad y soberanía alimentaria, las próximas generaciones no van a tener tan fácil de comprar alimentos. Ya se está viendo, ¿no? Los cereales, por ejemplo, ya han subido de precio tremendamente y eso va a continuar. Entonces, a ver, las propuestas son así, hay veces simples, ¿no? Los municipios que están reuniéndose ahora con el presidente, propongan eso. Yo soy de Ayaviri y en Ayaviri ya lo hemos convencido al alcalde que, por ejemplo, de una norma. Señores, restaurante, 2 veces a la semana su menú tiene que tener quinoa. Buena idea. Así de modesto quizás, pero comenzar, ¿no? Y hemos, voy a hacer propaganda a lo que hacemos en Ayaviri. Tenemos 60 niños alimentándose eminentemente con estos productos locales, quinoa, cañigua, y que han pasado de una situación de riesgo de anemia y anemia, ahora tenemos cero anemia. Mire, cero anemia balanceando bien la alimentación. Afortunadamente tenemos un pequeño fondo de apoyo externo, pero eso quisiéramos que se convierta en algo nacional, apoyo de las municipalidades. Y aprovecho su programa. Alcaldes de la sierra, únanse para promover el consumo y comercialización de estos productos andinos. Exacto. Doctor, ahora que tantos países producen la quinoa y hay una gran competencia, ¿no? Los productores peruanos, ¿dónde se pueden, digamos,
agarrar? ¿De dónde se pueden agarrar? Por ejemplo, tenemos nosotros muchas variedades, quinoas de diversos colores, con mejores propiedades. ¿Cómo podemos aprovecharlas? Por otro lado, denominación de origen. ¿Tenemos denominación de origen de nuestros productos, de nuestro grano, de nuestra quinoa, o hasta ahora no? Eh, por partes, entonces, la producción que usted menciona en el extranjero, por razones familiares he estado 3 meses en Suiza y he tratado de ver cómo es la comercialización, ¿no? Porque miren, ellos pagan 2,50 quizás dólares por kilo, en las mejores condiciones, bien embolsado, registrado, con certificado, que ya es un costo, ¿no? Llega esto a Europa, los países más avanzados mandan esto a que se procese y embolse en países de mano de obra más barata, regresa y el costo de la quinoa en bolsa está alrededor de entre 11, 10, 11, 12 euros. Entonces se da cuenta, ¿no? Otra vez la comercialización allá mismo es muy, vamos a decir, las ganancias son muy elevadas para los comerciantes. En el Perú, afortunadamente tenemos nuestros mercados locales. Yo le decía, el mercado del altiplano es un ejemplo, ¿no? Se puede consumir alimentos todavía como la quinoa. Quizás también debo mencionar que no solo la quinoa, es la quinoa, la cañigua, la kiwicha, el tarwi, que no lo he incluido en el libro porque no es un grano andino, es una leguminosa, es una menestra, pero un valor nutritivo tremendo, una fijación de nitrógeno en el suelo que reduciría en gran parte para la sierra y en las zonas el uso de urea y fertilizantes. Entonces, otra vez, mi preocupación es por qué no somos creativos en un país de riqueza de la biodiversidad, ¿no? Es decir, hasta Colombia nos gana porque con sus arepas y con esto consume mucho más maíz, ¿no? Y así. Ahora, el último tema sobre la denominación de origen. La quinoa es andina, por eso se llama granos andinos. Y nosotros tenemos quinoas tan diversas como lo tiene Bolivia. E incluso Chile, quizás no tan diversas, pero gracias a los mapuches, tienen su quinoa local nativa. Y ni se diga, pues en Colombia, en Pasto también tienen que... Entonces, denominación de origen es, yo tengo el documento sobre la denominación de origen del maíz blanco de Gigante del Cusco. No ha mejorado mucho la situación de comercialización y de consumo. Lo que yo vuelvo a insistir, y creo que en su programa está muy claro, es que la solución es consumir más esos cultivos y habiendo más demanda, puede haber más competencia e interés de los... ¿Qué agricultor se va a interesar si no tiene mercado? Ese es el gran problema. Voy a tocar un poco la cañigua, porque la cañigua es engreída, ¿no? Es un grano andino más pequeñito, que no tiene saponina, tiene el mismo valor que la quinoa, muy alto fierro, que es muy importante para combatir la anemia, fierro vegetal, pero de todas maneras muy valioso. Y la kiwicha, que se cultiva también en otras zonas más bajas. Entonces, a diferentes zonas podemos utilizar los diferentes granos y tener una alimentación mucho mejor con este balance de granos andinos. Perfecto. Termino entonces con lo de denominación de origen. Sí. La denominación de origen es un proceso que duró 2 años conseguirlo para el maíz y los resultados no necesariamente. ¿Usted sabe quién es el primer importador de maíz gigante del Cusco en el mundo? Que importa del Perú, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es? España, España. España. Sí, sí. Es curioso, yo no, nunca pensé que España era el primer importador de maíz, por la calidad del grano y la costumbre que ellos tienen ya de varios platos con maíz, ¿no? Entonces viene otra vez el factor cultural, ¿no? Yo creo que ahí nos falta
buenos programas, más divulgación, ¿no? Coméntenos sobre el Y, libro que usted acaba de presentar ah, y que incluye, bueno, aparte de la quinoa, como nos ha mencionado, ¿no? También otros granos andinos. bueno, aquí muestro la tapa del libro, se titula Granos Andinos, y es aprovechando la pandemia y pudiendo dedicar más tiempo a escribir. Es un libro que tiene 7 capítulos, ¿no? Va desde el origen. A veces nosotros nos olvidamos el origen de estos cultivos. Ha sido el proceso de domesticación de siglos de campesinos, sobre todo campesinas, que han seleccionado granos por su calidad, su utilización, etcétera. Va un reconocimiento también a investigadores, ¿no? Porque hay investigadores nacionales que los olvidamos, ¿no? Fortunato Herrera en Cusco, el mismo Pulgar Vidal. Es decir, hay una relación de investigadores y el libro no es solamente peruano, es andino. Entonces hay colegas bolivianos, ecuatorianos, etcétera. Paso entonces a lo que para mí es la sustancia más importante, los sistemas de producción. No hay un sistema de producción, hay varios sistemas, desde alta tecnología hasta tecnologías populares o tradicionales que no son quizá lo más eficientes energéticamente, eh, perdón, rentablemente, pero energéticamente lo son, ¿no? Y finalmente, un buen capítulo es la agroindustria. Ahí, por ejemplo, sí creo que nos falta bastante homogenizar las tecnologías de procesamiento y los diferentes productos que podríamos tener, concentrados de proteína, extractos de lisina. Es decir, podríamos hacer alimentos y no depender otra vez de alimentos nutritivos importados en bonitas latas, etcétera, etcétera. Ahí los industriales como que se han quedado un poco y hay experiencias. Voy a hacer, no es comercial, pero Incasur ha sido una industria líder en la transformación de estos granos andinos, que debería ser mucho más amplia, ¿no? Y finalmente el capítulo que más me costó pensar y proponer son potencialidades y las debilidades o restricciones que existen, que yo lo llamo desafíos, ¿no? La potencialidad es que podemos producir estos alimentos en mucho más cantidad. Y el desafío está en cómo los utilizamos. Entonces yo avanzaba un poco esto de las mezclas con otros alimentos más tradicionales mismo. Alguna vez se pensó también poner un porcentaje en el pan. Eleva el precio, pero otra vez el valor nutritivo lo justificaría. Y hay países, y aquí llego al término del desafío, ¿cómo competir con países que tienen subsidios a su agricultura? Cada vez va a ser más difícil, ¿no? Ese trigo que importamos viene subsidiado en un 50-60%, o sea que el agricultor, para ese país que exporta, es muy importante el agricultor, esté económicamente bien situado. No le exagero, yo traté de ver, porque en Europa no se habla de subsidios, sino se habla de pagos directos. Es una forma media sutil de decir, yo quiero, agricultor, que tú te quedes en el campo, produzca, porque la seguridad alimentaria para el país es importante. Y eso no ocurre en el Perú, ¿no? El agricultor es a veces más olvidado, se le exige que produzca, que sea eh, muy rentable, pero no se le apoya. Imagínense créditos agrícolas del 4%. ¿Cómo no se está subsidiando la agricultura en estos países? Bueno, mientras acá nosotros tenemos altísimas tasas de interés. Entonces el libro es eso, ¿no? Una visión andina y una visión hacia el futuro. Consumamos lo que el Perú produce. Esa es la conclusión de estos granos andinos. Claro. Dentro de las potencialidades, doctor, usted ha considerado industrializar, pero también eso implica, nuevamente, ¿no? Difundir
el consumo, porque sea la quinoa en grano o procesada, nuevamente, ¿no? Hay que tocar el tema de la difusión del consumo, saber preparar, hacer preparaciones, recetas y una gran campaña, ¿no? Como se han hecho campañas de diversos consumos de productos, pero no de nuestro grano ancestral, ¿no? Que debería ser interesante porque da sustento económico a tantas familias. Sí, hay 100.000 productores de quinoa, ¿no? De pequeños, medianos y hasta algunos con mayor extensión. O sea, no es poca la cantidad de agricultores que cultivan la quinoa. Muchos de ellos para autoconsumo, ¿no? Porque si no tienen mercado, pues no se van a interesar. Ahora, yo creo que, mire, en agricultura no son los hechos que vienen un año y se acaban, no, de largo plazo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los programas de desarrollo, se debería hablar por lo menos de 5 años, ¿no? Y esto va muy unido también quienes dirigen el sector. Si tiene usted un ministro que lo cambian a cada rato, si tiene usted un director de línea que no duran demasiado de investigación y promoción, si no tiene esa estabilidad, digamos, de personas que le den un tiempo para que realice su programa de desarrollo, pues ahí también está el error, ¿no? Vamos a decir, factor negativo, ¿no? Eh, Comenzamos un programa de 5 años en que vamos a ser cada vez más autosuficientes alimentariamente en base a nuestros cultivos. Muy bien. Entonces comencemos por acciones que van añadiendo cada vez, no cambiar, ¿no? Viene un Claro. presidente, le interesa esto, viene otro, le interesa. Los planes quinquenales en agricultura son lo mínimo que debería hacerse. El problema es que no hay, pues, políticas de Estado para la agricultura, ¿no? Donde se incluya esto, ¿no? Estos programas y a largo plazo, como usted dice, no los hay, ¿no? Entonces, un poco que los productores se encuentran a la deriva, hacen lo que a ellos se les ocurre, ¿no? En sus asociaciones, en fin. Bueno, una Y planificación. sí, y luego, ¿no? Se presentan situaciones de caída de precios, exceso de producción, buscan alternativas, no las encuentran, ¿no? Y bueno, esto es un tema, pues, de nunca acabar, ¿no? Por eso son importantes las propuestas y las alternativas que estudiosos como usted presentan, ¿no? Y su libro, al tocar potencialidades y desafíos, ¿no? Le da la mano al productor en ideas, ¿no? En propuestas. ¿Qué otros desafíos tenemos con la quinoa y los granos andinos, doctor Tapia? Bueno, el mayor desafío que yo veo es que haya cada vez agricultores menos interesados. Ese es un gran problema. ¿Están Ahora, abandonando el eh, cultivo? claro que sí, al no ser rentable, hay varios factores también, ¿no? Mire, como agrónomo uno sabe que hay mínimos de superficie de territorio que hacen viable una actividad agrícola. Eso es muy importante. El minifundio no es lo mejor, porque el esfuerzo que se hace para producir es tan fuerte que no compensa finalmente en la producción y la venta. Eh, en ese sentido, ahí sí que hay que aprender de países externos. He estado en Suiza, en Alemania, y un agricultor que tiene 14 hectáreas, que no es poco, ¿ah? Porque ahí es una agricultura intensiva, 14, 20 hectáreas, al morir no es que reparte en cuatro si tiene 4 hijos o en tres, etcétera. Es Acá. uno solo que queda en la producción. En las comunidades, lamentablemente, cada uno se subdivide y entonces no lo hace viable, ¿no? Y eso no es nuevo, pues, ¿ah? En la época prehispánica había todo un reglamento del mínimo de superficie que debería tener una familia para ser viable. Y era una unidad bien interesante. El tupu no era 1 hectárea, ni dos, ni tres, sino era la superficie según la zona agroecológica. Porque no es lo mismo tener a 4.000 metros o a 3.000 metros o a 1.500 metros terrenos. Entonces se da cuenta
hemos caído pues en esa subdivisión. Tenemos 2 millones de productores agrícolas, según el censo del 2012. Eso es demasiado, bueno. Y sin planificar. Ahí viene, claro, y peor, en muchos casos no organizado ni asociado, porque Ujú, por lo menos lo que debería haber es una asociación. Yo sería injusto de no mencionar algunas cosas que se están logrando, ¿no? Pónganse en Ayaviri. Siempre pongo un punto de ejemplo para que pueda hacer. Las señoras agricultoras de Ayaviri se han organizado y tienen venta de galletas de quinoa y de cañigua de primera calidad y a un precio bastante razonable. ¿Caliguarma las apoyaría? No ujú. lo sé. Se da cuenta, ahí viene el problema, ¿no? A esas personas que han demostrado que a pesar de todo siguen produciendo y transformando sus granos para ofrecerlo, y riquísimas, ¿eh? De muy buena, no estoy haciendo un comercial, pero por ahí está, ¿no? Asociaciones de productores o familias productoras que le den el valor agregado a estos productos también. Bien. Muy bien, Muy doctor. bien, ¿Algo bueno, más que desee perfecto. agregar? Sí, desear que esta pequeña, digamos, diálogo y intercambio de ideas eh, pueda mover un poco a las nuevas autoridades municipales, sobre todo, para que en sus localidades comience el cambio, ¿no? Si comienza desde abajo es mucho más fuerte que si viene solamente desde arriba, que a veces no se aplica. Yo le agradezco a usted la oportunidad y el libro está a la venta, así que hemos tenido que financiarlo porque ninguna institución me aceptó publicarlo, así que tuvimos que organizarnos para tener la producción de este libro y venderlo, que felizmente está siendo demandado bastante bien, sobre todo, y lo interesante que usted mencionó, agricultores, porque no es solo decirle, oye, mira, así se produce, sino también mira la historia, el valor que tiene y el potencial que hay. Muy bien. Vamos a poner el teléfono, su teléfono, doctor, para que los interesados adquieran el libro o lo llamen por usted, al teléfono a usted, O al correo, ¿no? o a su correo. Sí, vamos También. a poner su teléfono y su correo para que los interesados se comuniquen. Bien, muchas gracias Perfecto. al doctor Mario Tapia por esa conversación tan interesante. Y ya saben, el libro, muéstrenos la carátula, por favor, para que lo vean nuestros seguidores. Ahí está, Granos Andinos, Potencialidades y Desafíos. Libro recientemente presentado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, doctor Tapia. A usted las gracias. Buenos días. Bien, hasta pronto.